Muy buenas tardes, les agradezco a todos ustedes la asistencia a esta última conferencia del ciclo Los Problemas Nacionales y el Derecho. Quiero agradecer de verdad muchísimo la asistencia de los conferencistas de esta tarde. También quiero hacer una disculpa en un momento. El tema que vamos a tratar el día de hoy es, me parece particularmente complicado. Yo creo que de los temas más álgidos que hemos tratado en estos ciclos es el relacionado con la pobreza y con la desigualdad. Y para tratar estos temas he invitado a dos muy distinguidos profesionales, dos personas muy comprometidas también con las causas sociales y también muy buenos amigos en lo personal, que son Mario Luis Fuentes del CEIDAS, quien además tiene un trabajo importantísimo en su programa México Social, en su revista México Social, en su columna del diario Excelsior y en todo lo que realiza con la Cátedra de Trata de Personas en la Universidad Nacional. Y por otro lado, a Gonzalo Hernández Licona, también lo conozco desde hace muchos años, profesor en el ITAM hace algún tiempo y ahora está al frente del Coneval, esta institución tan importante para medir precisamente temas de pobreza, de desigualdad, de discriminación, que ha hecho unas mediciones muy serias, que ha tenido gran valor en señalar muchas de las deficiencias que está teniendo el país y la forma en la que estamos desarrollando la política social y las razones, porque con toda y la política social que tenemos logramos avances en unos lados y en otros desafortunadamente no, y esto es lo que vamos a tratar. Por otro lado, también había aceptado muy gentilmente el doctor José Antonio Meade. Cuando aceptó, él estaba al frente de la Sedesol, ahora como saben ustedes fue designado por el presidente de la República como secretario de Hacienda y Crédito Público, y con motivo de este cambio y de la enorme cantidad de tareas que tiene que llevar a cabo como secretario de Hacienda, pues no ha podido estar con nosotros. Muy gentilmente me pidió en la mañana que lo disculpara, desde luego, con Mario Luis y con Gonzalo y con todos ustedes por esta razón. Pero creo que lo que está haciendo el doctor Meade es extraordinariamente importante y qué bueno que esté concentrado en esas tareas. Como vamos a proceder es como hemos hecho en otras mesas. Voy a dar en primer lugar la palabra a Mario Luis Fuentes para que haga una presentación general por un tiempo. Después a Gonzalo Hernández Licona hace su presentación. Después Mario Luis puede hacer algún comentario, después Gonzalo. Ustedes, por supuesto, como lo hemos hecho en otras ocasiones, nos escriben sus preguntas, al final las contestamos y vamos sacando algunas conclusiones. Y al final yo diré algunas cosas sobre este tema muy importante. Pero sí me gustaría decir que tanto con Mario Luis como con Gonzalo, que los que les decía yo a ustedes, tengo una relación personal que mucho valoro. Hemos tenido la oportunidad en el seminario de la cuestión social que dirige Rolando Cordera o en algunas veces que Gonzalo me ha invitado a los consejos de Coneval, platicar sobre estas dificultades que estamos teniendo en el país, de este magnífico artículo primero constitucional que consagra una gran cantidad de derechos sociales, derechos económicos, culturales, de tercera generación, como cada quien le quiera denominar. ¿Por qué no acabamos de asentarlos en la realidad? ¿Por qué no los acabamos de judicializar en la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué no acabamos de transformar la legislación en este sentido? Creo que son preguntas muy importantes. Lo hemos platicado entre los tres. Si no se logra esta transformación jurídica,
la juridificación de estos derechos sociales, pues seguirán entonces siendo buenos deseos, seguirán siendo pretensiones de mejoramiento de la vida social y de las vidas individuales en el país, y desafortunadamente no tendremos la capacidad de transformación que queda. Entonces creo que es muy importante percibir a través de sus conocimientos como economistas muy bien formados, como personas que le han dedicado tiempo y reflexión profunda a estos temas, donde nos encontramos no solo en la parte pura y dura de la política social, sino también en la parte de la realización de estos derechos en la vida cotidiana, insisto, de las comunidades, del país y desde luego de los individuos que están siendo destinatarios de estos derechos que no terminan por realizarse. Entonces vamos a proceder de esta manera. De verdad les agradezco muchísimo a ambos el que estén aquí, y si te parece, Mario Luis, que pudieras intervenir, y más adelante Gonzalo, por favor. Muchísimas gracias, ministro José Ramón Cosío, por la oportunidad y la distinción de estar en el Colegio Nacional. Y sobre todo compartir con mi amigo Gonzalo Hernández Licona, con el cual hemos compartido muchas veces reflexiones conjuntamente. Déjeme iniciar con una imagen que yo tengo. Caminando rumbo al Colegio Nacional, bajé del taxi en la esquina de la catedral y lo primero que veo es un hombre, 60, 70 años, tirado en el piso, inconsciente, un indigente dirían algunas personas, una persona que está en el límite de la condición humana, y es asombroso y asombroso ver que todo el mundo camina, pasa, y no da cuenta de un mexicano que está al nivel límite de la pobreza, casi en la parte final de perder incluso su naturaleza humana. Lo traigo a la imagen de todos ustedes, porque cuando hablamos de los problemas nacionales, son problemas nacionales que tienen estos rostros, estas figuras de miles, millones de mexicanos que están en el límite de la subsistencia. Y de ahí parto, porque hoy en día existe una idea de lo social, una concepción de lo social. Y la pregunta es que esta concepción de lo social surge de una mediación narrativa de cómo se nos ha explicado las causas, las razones, las soluciones de esto que llamamos pobreza. O sea, hay una mediación narrativa que encadena causas y soluciones y que parte de una propuesta que desde los 90s, 80s, 90s, pone en el centro que la principal expresión de lo social es la pobreza, y ha buscado construir un núcleo inmutable que permita expresar esta narrativa de lo social, que surge en los 90s, como todos ustedes saben, pero surge también, y es importante mencionarlo, cuando en los 90s cambia toda esta idea del desarrollo, y que a partir de entonces, con el gran giro de una visión que pone en el centro el mercado y la democracia, se propone y asumimos que democracia y mercado nos llevaría a que los beneficios que generan las fuerzas del mercado podrían, algunos sostienen pueden, derramarse e impactar a toda la población. Bueno, este núcleo inmutable de esta mediación narrativa ha persistido y ha llevado a esta enorme síntesis de que la cuestión social se expresa esencialmente en lo que a partir del 2004, la Ley General de Desarrollo Social, que da pie al Coneval, articula la noción de pobreza asociada a 7 carencias: salud, educación, vivienda, servicios adentro, seguridad social e ingreso. Una narrativa que logra, o por lo menos en la expresión, pone en un segundo plano otros fenómenos de lo social enormemente complejos y profundos, como es la marginación, la discriminación, la exclusión,
la vulnerabilidad, incluso la segregación. Entonces, bajo la idea de la pobreza en esta noción multidimensional de 7 carencias, se construye una narrativa que obviamente, una narrativa que tiene en su síntesis para mí, la expresión más dura del esfuerzo que ha hecho Coneval para tratar de dar dimensión de esta narrativa que se expresa en que solo 2 de cada 10 mexicanos no son pobres o vulnerables. O sea, más allá de los 53 millones, es esta noción de que solo 2 de cada 10, el 20% de la población, no son pobres o vulnerables. Esto nos habla, y para mí muchas veces he sostenido que es la expresión más dura de la desigualdad, que solo 2 de cada 10. El resto se debate entre la pobreza o la posibilidad de ser vulnerables por ingreso, etcétera, etcétera. En ese sentido, como ustedes saben, a partir del año 2000, las metas del milenio permiten, en esta narrativa global ahora, apuntar que el gran tema del desarrollo y la cuestión social es reducir la pobreza, ampliar la educación básica, ampliar los accesos a los distintos servicios que ofrece el Estado y obviamente incorpora ya esta noción de la equidad de género. Y durante 15 años, 2000-2015, esta narrativa global que las metas del milenio debían articular el esfuerzo para que el mundo consciente, este mundo globalizado, pudiera enfrentar el primer tema que se ponía, reducir la pobreza en las metas del milenio. En ese lapso, en el 2008, la crisis económica, la gran primavera del norte de África y la noción de que algo andaba mal surge profundo, el libro de Tony Judt, que todo el mundo recupera y reconoce, algo andaba mal porque esta globalización estructurada a través de más y más mercados interactuando, enfrentaba obviamente cuestionamientos de su capacidad de articularse a la democracia, pero sin duda para mí la gran expresión de este cuestionamiento a la narrativa global se da en términos de que el gran tema de lo social es la desigualdad. A partir de 2008 surge una enorme batería de mediciones, de expresiones para dar cuenta de a qué magnitud ha llegado la desigualdad. Desde el Credit Suisse en 2015 que expresa que la mitad de la riqueza global la posee el 1% de la población global. O lo que nos dice Oxfam que hay 62 ricos mundiales que poseen tanto como el 50% del resto de la humanidad. O el trabajo extraordinario de Sayers, este economista de Berkeley que trabaja con Piketty, que nos dice que que el 1% de la población americana ha capturado el 55% del ingreso generado durante 93 y 2014. O sea, una dimensión de concentración y desigualdad que obviamente en el caso mexicano, el trabajo reciente de Oxfam nos habla, donde no solo lo que Coneval nos ha dado en términos de información, que 23 millones de personas no pueden adquirir una canasta básica, pero somos un país que alberga uno de los hombres más ricos del mundo. O esta síntesis que nos hace Oxfam en su trabajo que hizo para México, en que la riqueza de 4 mexicanos representa más del 9% del PIB nacional y que esta riqueza se multiplicó por 4 en los últimos 10 años. Se trata de 1/3 del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos, lo que hoy se tiene. Y en esta noción de que hay 4 mexicanos, Slim, Larrea, Balleres, Salinas Pliego, que han logrado concentrar tal nivel de riqueza que pone evidencia que no obstante que el país y la economía global, podemos decir, creció, pero este crecimiento generó a la par una mayor concentración de la riqueza. Y como Piketty, uno de los autores que generó esta enorme reflexión sobre el tema, la concentración de riqueza es concentración de poder, no solo de ingreso, sino también de activos y de elementos. Probablemente por eso, hace apenas un año,
como saben, en septiembre de 2015, el mundo de Naciones Unidas, por lo menos ese mundo, establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hace un año presentó una nueva relatoría de lo que debía ser la expresión, la comprensión del fenómeno de lo social, la comprensión de qué implica la cuestión social. Y obviamente pone por primera vez como agenda global el objetivo número 10, enfrentar la desigualdad. Y en eso obviamente suma los textos poderosos que se han escrito en los últimos años, de 2012 a la fecha, de Atkinson, de Deaton, de Milanovic, de Piketty, de Stiglitz, de Wilkinson, de Piquet y de otras organizaciones de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, el PNUD, CEPAL, en que nos dicen que la desigualdad se convierte en la mayor amenaza a toda la cuestión social. Recientemente, hace unos días, el informe global que se hace, un reporte sobre el estado de las ciencias sociales, pone que el tema central es la desigualdad. Subraya lo que sabemos, más allá del ingreso o una visión económica de la desigualdad, está la dimensión múltiple y compleja que la desigualdad afecta todas las dimensiones de lo humano. Obviamente todos nos referimos al poderoso trabajo de dos médicos ingleses, Wilkinson y Piquet, que hace una reflexión profunda en que los países que tienen mayor índice de suicidios son los que tienen mayor desigualdad. Los países que tienen mayor población en obesidad son los que tienen desigualdad. Los países que tienen mayores personas en conflicto con la ley o en cárceles son los países con mayor desigualdad. Es decir, la desigualdad transforma, trastorna, desestructura toda la visión social. Es decir, la desigualdad no es un fenómeno económico, es un fenómeno humano que tiene consecuencias múltiples y que subraya que no hay esfuerzo individual capaz de enfrentar las estructuras de desigualdad. En eso centra que esta poderosa síntesis que se hizo a partir de los 90s, que esta idea de que la pobreza como una expresión de la falta de acumulación del capital humano, salud, educación, alimentación, era un elemento fundamental para poder evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza y lograr que con ese capital humano los individuos pudieran tener la posibilidad de ejercer su libertad y tener las oportunidades. Es decir, hay fenómenos sociales que no están en el alcance de los individuos por más capital humano que tienen. Las estructuras económicas, políticas, culturales, sociales reproducen la desigualdad, la expanden. En ese sentido, el informe de las ciencias sociales 2016 nos abre esta noción que la desigualdad tiene 7 dimensiones, nos dice este reporte que tiene unos días, una semana que se presentó. Obviamente la desigualdad en la cultura, en la economía, en lo social, en el acceso asimétrico de todos los derechos, la desigualdad en la tecnología, en el ambiente, en la política, acrecientan esta noción de que hoy, que sería la tesis que yo presento a ustedes, hoy es urgente, imperativo, transformar la narrativa de la cuestión social y sacarla o articular a la narrativa de la pobreza la noción de que la pobreza y la desigualdad son fenómenos articulados que se interactúan y se reproducen. De ahí que no habrá manera de enfrentar la pobreza si no se enfrenta la desigualdad y sus causas fundamentales. El día de hoy, el Banco Mundial presentó un informe que se llama Taking on Inequality, que podríamos traducirlo en enfrentemos la desigualdad, pobreza y compartir la prosperidad. Es el documento que hoy presenta el Banco Mundial. Y nuevamente se articula en la visión, la narrativa que se está tratando de construir y que por lo menos mi percepción es que en el país todavía no logra ser interiorizado, es que el gran tema al 2030, es erradicar la pobreza, no reducirla como en un tercio, como decimos en 2000, a principios del milenio, es erradicarla y lograr promover la prosperidad en el 40% de la población global que vive con enormes
carencias sería una manera de decirlo en el lenguaje vigente, que no puede este 40%, en el lenguaje del siglo XXI que propone la narrativa del artículo primero, no puede ejercer todos sus derechos humanos. Y nos sostiene el informe Banco Mundial que la gran amenaza, así como lo hizo el Foro de Davos, es la desigualdad, que la igualdad es el único eje que puede articular todos los derechos y que la única manera, nos dice Banco Mundial el día de hoy, es enfrentar la pobreza, pero enfrentando la desigualdad y hacer visibles las interrelaciones. Y que es enormemente preocupante que sigamos observando la pobreza como un fenómeno aislado de la desigualdad y que tenemos que integrar este enorme reto para la política gubernamental, para el Estado mexicano, de poder enfrentar la pobreza incidiendo en la desigualdad. Y obviamente nos sostiene el informe Banco Mundial que es importante para enfrentar la pobreza el crecimiento económico y sin duda también la enorme necesidad de seguir acumulando capital humano en las personas con menos oportunidades. El informe Banco Mundial sobre desigualdad, y me extiendo sobre este informe porque tiene ese enorme peso que viene desde el centro financiero de los organismos que articulan este capitalismo democrático bajo el cual vivimos, ¿sí? Se reconoce que no aborda una de las enormes expresiones más duras de la desigualdad, la concentración de los activos. La realidad que no solo es el ingreso, son los activos que están profundamente concentrados y que requieren, por otra parte, más allá de ello, enfrentar la desigualdad de ingresos, salud y educación, que genera un efecto enormemente perverso en términos de una de las expresiones que hoy se recupera. La desigualdad implica inmovilidad social. La noción de que hoy el origen, el lugar donde se nace, determina las oportunidades de adquirir capital humano y poder realizarlo. De ahí que tenemos una realidad. Los que nacen en territorios de pobreza y marginación no podrán, aún con el que acumulen capital, moverse ascendentemente a una condición, si fuéramos economistas o si somos economistas, Gonzalo y yo lo somos, aunque no parezcamos, yo menos que él tampoco también parece últimamente, ya es más sociólogo. No pueden realizar y moverse a deciles superiores de ingreso. Y los que están en los últimos deciles, las personas más ricas, seguramente por nacer ahí se van a mantener. Y los deciles intermedios, esta movilidad social en medio, puede ser lateral, pero con una gran probabilidad de caer ante amenazas como la violencia o la pérdida de salud. En ese sentido, el imperativo que hoy, y que es la reflexión que yo pongo en la mesa en esta ocasión y oportunidad que el ministro José Ramón Cosío nos da, es que hay que transformar la narrativa, la manera de concebir lo social y que tenemos que poner como un núcleo conjunto a pobreza y desigualdad y reconocer que aún cuando algunos estudios nos dicen que la desigualdad se ha reducido en ciertos mínimos, de acuerdo al coeficiente de Gini, esta reducción ha sido incluso menor a la que existía hace 25 años. Es decir, la reducción sigue siendo muy menor a la acumulación que se ha hecho en términos de la apropiación de algunos de todo el ingreso nacional. Si fuéramos en una visión de la distribución funcional de la riqueza, cada vez se acumula más al capital, al ingreso más, aquellos que tienen los activos de capital y cada menos al trabajo. Una realidad que déjenme decirles que es totalmente contraria a fenómenos que están pasando en otros países, sobre todo de la Unión Europea. No hay duda que enfrentar la desigualdad requiere la acumulación de capital humano. No discuto esto. Lo que discuto es que la acumulación de capital humano progresa, oportunidades, prospera, como expresiones, síntesis de un esfuerzo del Estado mexicano, no son suficientes si no generamos la oportunidad de ingresos y redistribución de la riqueza y del ingreso disponible. De tal manera que hoy la narrativa, la manera de concebir de lo social debe salir de su atrapamiento. El atrapamiento que incluso la poderosa reflexión de 2004, de hace 12 años, cuando se construyó la medición multidimensional de la pobreza y la Ley General de Desarrollo Social, debe, como imperativo
ético, jurídico, asumir las consecuencias del que el constituyente le dio al Estado del artículo 1 constitucional, el cual establece que la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y progresividad de los derechos, de todos los derechos, debe ser el eje de una nueva narrativa y una nueva percepción de lo social. De otra manera seguimos y estamos, y sostengo, ante un fenómeno de enorme complejidad, una enorme déficit de estatalidad, un Estado que no puede asumir el mandato que se dio a sí mismo, como PNUD lo definió, y que obviamente, el ministro sabe más, con mayor claridad esto, que todo el andamiaje jurídico de lo social no ha respondido al imperativo del Estado, yo diría el imperativo ético, de homologar todas las leyes. La Ley General de Desarrollo Social, que debería medir ya no carencias, y tenemos que discutir, y lo hemos platicado con Gonzalo y con los consejeros, no es medir carencias, es medir acceso a derechos o acceso afectivo. Y ahí déjeme hacer un apunte. En los últimos años nos han dicho en la narrativa que el Plan Nacional de Desarrollo, que los programas especiales, que los programas de gasto se hacen con un enfoque de derechos. No, se hacen en un discurso de derechos, porque cuando uno revisa los indicadores, se siguen estableciendo en términos programáticos. No responden a esta integralidad, esta universalidad, esta indivisibilidad. Y así como la Ley General de Desarrollo Social debe ser abierta a discusión para ver si estamos midiendo pobreza y derechos, tenemos que abrir la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Planeación, la Ley General de Salud y Educación, que pese a las reformas recientes no han incorporado los conceptos, los principios que establece el artículo 1. Es decir, hoy, y sin duda por eso reconozco la oportunidad de la mesa y los problemas nacionales, pobreza y desigualdad y derecho, enfrenta el reconocer que pese al compromiso que hace un año signó el jefe de Estado, presidente de la República, en septiembre de 2015, no ha habido, en consecuencia, un cambio en la narrativa y un cambio en términos de que hoy el objetivo es, en apenas 14 años, reducir, eliminar la pobreza, enfrentar la desigualdad. Seguimos en esta enorme narrativa en la cual se habla de la pobreza y de la esfera económica, cuando sabemos que esta bifurcación que se está dando, los ingresos se siguen reduciendo, como el índice de pobreza laboral que Coneval elaboró, que muestran muy precarios incrementos y decrementos, y las carencias, de la manera como las mide Coneval, que es acceso nominal, se siguen reduciendo. Yo he sostenido en otros foros, en uno recientemente que tuvimos Gonzalo y yo, que lo que tenemos que reconocer, que hoy los indicadores con los cuales se miden las carencias tienen umbrales muy bajos. Es un debate y una discusión que hay que abrir y que sin duda yo reconozco la enorme importancia de reconocer que una narrativa y una visión de lo social articulada en derechos humanos sigue siendo, es el gran pendiente y es el gran desafío del Estado mexicano a fin de poder ser consecuente y tener una ruta al 2030 tal y como se comprometió el jefe del Estado. Muchas gracias. Adelante, Gonzalo, por favor. Se oye muy bien. Muchísimas gracias. Realmente me da un enorme gusto esta invitación a venir por acá con ustedes. Muchas gracias al ministro José Ramón Cosío y siempre un gusto platicar con mi amigo Mario Luis Fuentes y platicar estos temas. Yo me voy a parar porque si no, yo no sé hablar sentado. Lo que quiero platicar es un poco siguiendo lo que dice Mario Luis. Yo creo que en los últimos años, tanto en el mundo, los objetivos del milenio, ya decía Mario Luis, y el propio país México, hemos avanzado en poner el tema de la pobreza como el tema más importante de lo social. Al final de cuentas, en el caso mexicano, una ley de desarrollo social
se ponen de acuerdo todos los partidos para crear una instancia Coneval que mida pobreza con varias dimensiones. Y mal que bien, lo que ha pasado en los últimos años es que los gobiernos han tomado esta medición para hacer política pública. Y me parece que es un avance importante, pero mi punto, el que quiero tratar, que tiene mucho que ver con lo que Mario Luis decía, es que a pesar de esos avances, tanto en medición como en concepto, como en política pública, si solamente nos quedamos ahí, vamos a quedarnos cortos. Si uno mide el ingreso de los mexicanos, de todos los mexicanos, ya sea con el censo, con unas encuestas, uno podría hacer una gráfica como esta que hacen los estadísticos, que básicamente lo que dice es, aquí están los ingresos más bajos, hay mucha gente con ingresos bajos y luego hay poca gente con ingresos altos, ya lo decía Mario Luis. Entonces, esta foto de México, que es una foto que no ha cambiado mucho en varios años, nos dice varias cosas del fenómeno del desarrollo en México. Nos dice, por ejemplo, aquí hay una familia, ya no están las fotos, estaban bonitas las fotos, ya se me quitaron aquí. Ustedes imagínense cómo va cambiando las familias, porque eran fotos de veras, ¿no? El tipo de familia que estaba aquí, gente en la peor miseria, tomando el ejemplo de Mario Luis, la gente en la calle, la gente en las zonas rurales con casas de baja calidad. Luego vamos avanzando y aquí hay pues, gente con un chorro de lana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tres características de México que en lo personal a mí no me gustan? Uno, el hecho de que hay muchas personas en este lado, en la población en pobreza, según el Coneval, 53 millones. Primer problema. Segundo problema, que esta diferencia es muy grandota. México es hoy, y lo ha sido por muchos años, un país muy desigual. Los ingresos son muy desiguales entre las familias mexicanas, hay una enorme disparidad de ingresos. Decía Mario Luis, de ese ejercicio de Oxfam, 4 familias, 5 familias que tienen un chorro de activos, un chorro de lana y mucha gente que no tiene prácticamente nada. México, como muchos países de América Latina, es un país muy desigual. Entonces, esto quiere decir que está muy ampliado esto. Y finalmente, un tercer elemento de México es que no estamos creciendo en valor agregado, el crecimiento económico es muy bajo y por lo tanto toda esta curva está muy hacia la izquierda. Países desarrollados tienen esta curva más a la derecha, que implica que en promedio las personas tienen más ingreso en promedio que los mexicanos. Y no hay que irnos a Suiza o a Francia, estamos hablando de Corea, estamos hablando de España, estamos hablando de Chile. Entonces, México tiene con esta gráfica 3 enormes problemas de desarrollo: pobreza amplia, gran desigualdad y poco crecimiento económico. Es decir, uno quisiera un país exactamente al revés, un país mucho más parejo, y parejo quiere decir que haya muchas más personas que puedan participar en actividades y acciones económicas, políticas y sociales con mucha más enjundia que lo que hoy sucede, que en vez de que haya 5 personas en todos los mercados o a veces una persona en un mercado, que hubiera mucho más chance de que más mexicanas y más mexicanos estuviéramos en varias acciones, en varias actividades, si esa actividad nos parece importante. Hoy por hoy, una gran limitante, y esa va a ser la parte más importante de mi plática, es: podríamos tener hoy, a diferencia de hace unos años, más familias con pisos de cemento, con pisos firmes. Hoy tenemos más familias con pisos firmes que hace 20 años, sin duda. Hoy tenemos a más familias con niños en primaria y secundaria que hace unos años, sin duda. Pero el gran reto, a pesar de ello,
es que en unos años esas familias que hoy tienen piso firme y tienen un niño en la escuela, difícilmente van a competir en los mejores mercados económicos, políticos y sociales con muchas otras familias. Las familias que tenemos la oportunidad de que nuestros hijos vayan, no solamente que tengan piso firme, sino que vayan a escuelas de calidad, que les demos el mejor trato y que la sociedad y las instituciones los traten mejor que a otros, van a ser personas que van a estar en los mejores lugares mañana, a pesar del piso firme de muchas familias que ya no están posiblemente en pobreza. Ese es el gran elemento que quiero resaltar. Segundo, quisiéramos un país con menos pobreza, un país donde hay más familias con pisos firmes, familias que los niños van a la escuela, y finalmente un país que pueda tener la oportunidad de generar mucho más valor que lo que hoy tenemos. Un gran elemento que reduce la pobreza es generar el valor agregado. La razón por la cual China y la India y Chile, por ejemplo, han reducido la pobreza de manera dramática en los últimos 30 años es porque han crecido económicamente y porque han tenido más valor agregado en la sociedad, económico sobre todo y también político y social. Entonces, un país que no crece económicamente es un país que difícilmente reduce la pobreza. México es un gran ejemplo. Dado que México lleva creciendo por 60 años menos de 2% per cápita, es muy difícil pensar que este país pueda bajar la pobreza como lo ha hecho China, la India o Chile. Entonces, son tres elementos que están ligados, como decía Mario Luis. Son tres elementos que cada uno en sí mismo tiene un valor especial y hay muchas formas de que se puedan mejorar las cosas, pero los tres tienen que ver. Y lo que quiero proponerte y la síntesis de la propuesta es que si me dieras a elegir cualquiera de los tres, yo elegiría para mejorar el desarrollo del país y que después haya chance de mejorar los otros dos, el primero, un país mucho más parejo, un país mucho más igualitario, sobre todo en las oportunidades de las personas, sobre todo en el chance de hacer cosas con tu vida, las que tú quieras hacer, pero que tengas las herramientas para hacerlo y que haya las menores barreras posibles. Es decir, un país que en vez de estar en esta zona, que ya decíamos, esté en una zona con una curva donde más mexicanos ganemos más, que la disparidad del ingreso sea menor y que la pobreza sea cero. Entonces, el punto aquí es, si solamente nos fijamos en reducir la pobreza, no importa si se mida como el Coneval o como el Banco Mundial o como la CEPAL, no importa la forma de medirlo. Si solamente nos contentamos con que la política social es suficiente si ponemos pisos firmes y damos becas del programa Oportunidades que se llama Prospera, y si damos despensas, o si damos un conjunto de cosas que está haciendo la política social, unas de ellas que sirven, otras que a veces no sirven, y hay que decirlo, pero si solamente nos enfocamos en bajar la pobreza sin esa visión de desigualdad en las generaciones futuras, este país va a quedarse trunco en materia de desarrollo, porque no tendremos a muchas personas con la capacidad de entrarle a las actividades, a los mercados, insisto, económicos, políticos y sociales, que se le pegue su gana. ¿Por qué? Porque hoy las desigualdades, como hace muchos años, como hace muchos siglos, siguen siendo muy grandes. Te pongo un ejemplo. Estas son varias de los indicadores que el Coneval mide de pobreza. Está la pobreza extrema, están las carencias sociales. Y aquí pongo, esta no era la que yo quería poner, pero básicamente lo que quiero mostrarte, imagínatelo, es que si tuviéramos aquí
varios grupos de población. Un grupo de referencia importante son hombres entre 25 y 50 años. Ese es el grupo, hombres entre 25 y 50 años, que tienen la menor pobreza extrema y las menores carencias sociales de los grupos que quiero platicarte. El grupo que peor le va en pobreza extrema, en carencias, son, por ejemplo, las mujeres indígenas. Un grupo que le va mal son a los indígenas en sí mismos. Un grupo que no le va tan bien como a los hombres en esas edades es a las mujeres. Entonces, uno va partiendo los grupos y parecería que, a pesar de avances innegables en algunas coberturas sociales, la desigualdad en casi cualquier indicador que nos planteemos, que puede ser salud, que puede ser acceso a la universidad, que puede ser acceso al Congreso, al Senado, que puede ser directores de empresas importantes, cuando partimos a la sociedad en diferentes grupos, indígenas o indígenas, mujeres, hombres, mujeres indígenas, discapacitados o personas sin discapacidad, va a haber diferencias importantes, lo cual implica que, a pesar de los esfuerzos en la reducción de pobreza y de coberturas básicas, hacen falta más cosas, ¿no? Así, a esto ni siquiera sé qué es, pero básicamente, no sé qué le pasó a la presentación, entonces me lo estoy imaginando, pero aquí había una gráfica que decía lo que decía Mario Luis. El Centro Espinosa Iglesias trabaja un tema que es el tema de movilidad. Movilidad quiere decir, ¿qué tanto yo voy a estar mejor en mi vida que mi papá, que mis padres? ¿Cuánto yo puedo moverme? Y si yo nací en pobreza, ¿puedo o no salir de la pobreza? Entonces, en México la movilidad es muy poca. Personas que nacen en la pobreza difícilmente en su vida salen de ella. Eso implica y refuerza lo que estoy diciendo, que la política pública tiene que basarse en algo más que simplemente el elemento de pobreza, no importa cómo se mida. Hay muchos ejemplos. Ahorita, si me da tiempo, te voy a poner un ejemplo bien bonito histórico, que muestran que en sociedades donde hay mayor participación real y concreta de muchos actores, cuando hay más personas que tienen posibilidad de entrar a la actividad que se les pegue su gana y ser creadores en la actividad que se les pegue su gana, esa sociedad no solamente es más justa, porque tienes a más personas participando y teniendo oportunidades de hacer muchas cosas, sino que es una sociedad que genera un mayor valor agregado y, por supuesto, genera menos pobreza. Y en buena parte esto implica tener como centro de desarrollo el acceso igualitario y universal a los derechos. No importa si eres mujer, hombre, gay, judío, católico, persona con discapacidad, sin importar esa naturaleza, centrarte en los derechos nos puede dar este cambio tanto en justicia como en valor agregado, a diferencia de que los servicios y las prerrogativas solamente sean para algunos grupos o para los cuates. México es un país de cuates, que de entrada se oye padre, porque es padre tener cuates, porque estamos con los cuates para todos lados. Lo malo es cuando los beneficios y los tratamientos son diferentes si eres cuate o no del presidente, del subsecretario, del secretario, del presidente, y si no eres amigo de ninguna de ellos. Una de las desigualdades más fuertes en México es el trato de la justicia. Ana Laura Magaloni está haciendo un trabajo bien interesante, José Ramón,
sobre el trato desigual en la justicia. Es decir, tú tienes una bronca con un cliente y si tú conoces al subsecretario, al secretario de Gobernación, al amigo del amigo del amigo, es mucho más fácil que tú ganes ese juicio a que si no lo haces. Es decir, los cuates sobre las normas y las reglas y las leyes. La historia que te quiero contar, y espero que me dé tiempo, es en el siglo XII, una sociedad chiquita, un subconjunto de los judíos del Cairo, los magrebíes, fueron prácticamente dueños del comercio del Mediterráneo con base en lo siguiente: los magrebíes eran poquitos, se conocían bien entre ellos y solamente hacían negocios entre ellos porque tenían la confianza de conocerse todos. Entonces, yo conocía al vecino del pío, del no sé qué, y digo, mira, como ese cuate es hijo de mi vecina sutanita, que fue mi madrina de no sé qué, voy a hacer tratos con él, porque si ese cuate se pela con la lana de la sociedad de magrebís que todos se conocen, lo van a castigar y lo van a alejar de la sociedad de magrebís. Entonces, con esa confianza, tú le dabas a un magrebí un dinero, estando en el Cairo, para que fuera al otro lado del Mediterráneo y pudiera hacer la transacción económica mucho más fácil con alguien conocido. Dominaron el Mediterráneo por un buen rato. Años después, en Génova, Italia, hicieron una cosa muy diferente. En vez de querer generar negocios solamente con los conocidos, con los cuates, diseñaron y generaron un buen sistema de impartición de justicia universal. Le garantizaban a las personas su derecho individual, con lo cual, si yo hacía un negocio con una persona que ni conocía y se pelaba con la lana, las instituciones iban a hacerlo recapacitar. No era la confianza del amigo, no era la confianza del cuate, era la confianza en las instituciones de impartición de justicia. ¿Y saben qué pasó? El mercado naviero de Génova arrasó al mercado magrebí. ¿Por qué razón? Principalmente porque tenías más chance de hacer negocios con más gente, la conocieras o no la conocieras. El mercado crece cuando tú haces negocios con gente que ni conoces, porque para conocerlos conoces a poquitos. Si las instituciones de impartición de justicia se centran en los derechos de las personas, la confianza, por lo tanto, se puede multiplicar en toda la sociedad y no solamente en los cuates. De ahí que, como decía Mario Luis en buena parte, si nos pudiéramos centrar en México en el acceso efectivo a los derechos universales y que la confianza principal sea en la institución y no en los cuates, pudiéramos tener un México mucho más justo. En inglés le llaman, la palabra la digo en inglés porque es interesante, es mucho más fair. Fair, a diferencia de just, fair quiere decir entramos todos al juego, como en el fútbol, en igualdad de circunstancias, parejos. Un juego entre el Barcelona y el Real Madrid, en general es un juego de fútbol fair. Entran parejos y si al final el marcador es 3-0, no importa mucho porque entraste al juego de una manera fair. Esto quiere decir que me tengo que callar. En cambio, un juego de fútbol entre el Barcelona y el Zacatepec, con todo respeto para el Zacatepec, es un juego que va a acabar 10-0. Pero la razón principal del marcador 10-0 no es que el juego estuvo muy interesante y alguien tuvo la sagacidad de meter más goles, sino que ese juego empezó unfair, desigual de entrada y poco parejo. Es decir, un juego en el cual los competidores entran disparejos es un juego que ya sabes quién va a ganar,
Y es un juego sin chiste y es un juego incluso aburrido y que no genera la competencia suficiente. Lo mismo con las actividades económicas, sociales y políticas. Si alguien entra al mercado de telecomunicaciones, de autobuses, de tortillas, de manera dispareja, es un resultado poco justo y poco eficiente para el mercado. México sería un país mucho más justo, mucho más fair y además con mayor valor agregado si más mexicanas y mexicanos entramos al juego económico, social y político en igualdad de circunstancias. Y para que eso suceda, necesitamos, aquí también la foto se me perdió, básicamente es para emparejar el piso, implica dotar en la política pública de acciones desiguales a personas desiguales. Es decir, la acción del Estado tiene que favorecer los derechos básicos de los indígenas, de las indígenas mujeres, de la población discapacitada, de los grupos en desventaja histórica, para que mañana podamos tener un juego más parejo, porque si no vamos a ser los hombres de tal edad, y no solamente los hombres de tal edad, las mismas familias generando las mejores oportunidades en lo político, en lo económico y en lo social. Y ese juego es muy poco parejo, muy desigual y no genera valor agregado. Muchas gracias. Si les parece, ahora le pediría a Mario Luis Fuentes si en menos tiempo quisiera redondear su idea, comentar algo de lo que Gonzalo ha hecho. Mientras tanto, Gonzalo se prepara para hacer lo propio en unos minutos y ojalá nos vayan escribiendo sus preguntas para irlas también repartiendo sobre estos aspectos. Adelante, por favor, Mario Luis. Gracias, José Ramón. Déjeme retomar de donde dejó Gonzalo. ¿Qué se requiere para que esto suceda? Y ahí déjeme frasearlo de esta manera. ¿Qué requerimos para que haya igualdad? Y una igualdad universal. Porque hoy lo que nos dijo, y comparto, es lo que tenemos es una desigualdad del poder. El poder está concentrado. El poder económico y el poder político. Podríamos en una gráfica poner que el poder económico, si tuviéramos el supuesto, usáramos un supuesto, que el poder económico deriva solo del mercado, podríamos establecer que los mercados están concentrando el poder económico. Pero para que este supuesto sea realista es que los mercados, para que hagan este proceso inmoral, no ético, porque no es un asunto solo de leyes, se requiere que la otra gran palabra y concepto que lo hace permisible es que haya una democracia erosionada. Una democracia entendida como un sistema de reglas, de normas, instituciones que procuran el bienestar creciente de la población, un modelo de organización hacia eso. Entonces, ¿por qué los mercados están concentrando poder? Porque los mercados no encuentran en la estructura democrática la integración de instituciones, normas y contrapesos que permitan regular la tendencia a la concentración que tienen los mercados. Y Marco, ahí hay un debate ideológico. Aquellos que piensan que los mercados tienden al equilibrio y aquellos que pensamos que los mercados tienden a la concentración. Y hay toda una discusión técnica, conceptual, ideológica en el fondo. Y en ese sentido, la variable que nos falta por mencionar en una mesa sobre grandes problemas nacionales, pobreza y desigualdad de derecho, es el estado del Estado. Hoy tenemos un Estado que tiene menos capacidades para regular los mercados, para aplicar la ley y la norma, para evitar la concentración del poder.
Entonces encontramos en una situación de enorme complejidad, porque no solo tenemos un déficit de estatalidad de un Estado que no puede cumplir sus leyes, sino un Estado que no puede lograr construir una estructura institucional para normar los mercados e evitar esa concentración del poder. De ahí que entramos a un enorme proceso de complejidad, de que la única manera de fortalecer la democracia es a través de rescatar la política y lo político y articular en código democrático balances, equilibrios para regular. Y si eso no se da, un nuevo pacto social, un nuevo pacto político, ¿sí?, no podremos enfrentar, o más bien cumplir una de las consignas creo que de mayor síntesis que ha hecho la CEPAL: poder igualar para crecer y poder crecer para igualar. Y hoy nos encontramos en un crecimiento, estancamiento secular, menos del 2% medido por PIB per cápita, que nos lleva a mayor concentración, pero a mayor debilidad del Estado para regular. Entonces, de ahí que la complejidad del momento en términos de que no basta solo el caso que pudiéramos homologar el marco jurídico, si no logramos construir un Estado que permita detener la concentración de riqueza, de ingreso, de activos y de poder. De ahí la enorme complejidad de que para que esto suceda necesitamos, y nuevamente, posición, necesitamos más Estado para promover más mercados justos, eficientes, ¿sí?, que generen este piso parejo, que se tiene que dar solo si articulamos la esfera de la democracia y la política a la necesidad de articular a lo económico para que se exprese en una posibilidad de garantizar derechos. De ahí que hoy nos encontramos que tenemos, sin duda, hogares que tienen piso o mejores servicios adentro de la casa, alrededor de la casa, pero tienen un registro nominal a la salud, no efectivo. O sea, la salud no es ni oportuna, ni gratuita, ni comprensiva. De ahí que tenemos esta enorme discusión de que es una pobreza que, medida como marca la ley en términos de carencias, se puede sostener que se ha reducido, pero tiene que ver cómo la medimos. Y es una discusión que está Coneval emplazando y elaborando y construyendo, Gonzalo lo podrá explicar mejor, que rumbo al 2018 habrá que revisar los umbrales de esas mediciones que hoy nos condenan a esta paradoja de una pobreza que, medida en términos de acceso efectivo a derechos, no solo accesos nominales, sino en términos de tener una salud oportuna, gratuita, comprensiva o una educación de calidad, si pudiéramos tener esos indicadores, tendríamos una paradoja, tendríamos un país de mayores brechas y desigualdades. Pero bueno, el tema, y obviamente teniendo en la mesa al ministro José Ramón Cosío, pues la discusión es instituciones, Estado, para ejercer marcos de derecho. Gracias, María Luisa. Gonzalo, por favor. Yo sí, claro, gracias. Tres cosas adicionales, porque precisamente Mario tocó al principio en su intervención ahorita un elemento fundamental para tener igualdad de oportunidades y de accesos y de que todo el mundo pudiéramos tener el chance al menos de estar en los mejores mercados políticos, económicos y sociales. Y la palabra aquí central es el poder. El común denominador de los grupos que en desventaja en México o en China o en Sudáfrica, el común denominador de que la pobreza sea mayor en las mujeres indígenas es que claramente tienen menos poder. Y las razones son múltiples, ¿no? Podemos llamarle culturales o no, como quieras, pero hay un conjunto de trabas que hacen y que impiden a ese grupo que salga más adelante o que salga igual de adelante que otros, ¿no? Yo, con todo respeto, cuando me dicen es que los usos y costumbres de la población, de alguna población indígena, en donde la mujer es en segundo plano, pues más que usos y costumbres son abusos y costumbres. ¿Eso qué implica? Un elemento diferenciado de poder. Entonces,
Y aquí el reto es cómo hacemos para igualar el poder de los grupos en desventaja, y es ahí donde el Estado tiene mucho que hacer. Porque de otra manera, o te vas a una revolución de las mujeres indígenas, que está a todo dar, pero si el Estado no ayuda, no interviene, pues esto puede durar muchísimo, ¿no? Y uno lo puede ver en muchos lados. A veces, que me he metido a este tema, cuando tú ves, por ejemplo, ¿por qué las mujeres no podían votar ni ser votadas hasta 1954? Le digo a mis alumnos, ¿por qué las mujeres no podían votar y sobre todo ser votadas? Bueno, porque a los hombres se nos ocurrió decir, oye, ¿tú crees, compadre, que las mujeres deben ser gobernadoras? Pues como que están interesadas en otra cosa, ¿no? Y de un plumazo las dejamos, lo importante no era que no votaran, era eliminar del mercado de elecciones a la mitad de la población. ¿Y por qué? Estaba yo viendo en el avión de regreso una gran película sobre el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos con Lyndon B. Johnson. La población negra no podía votar en Estados Unidos hasta 1965. Y es la misma historia. La población blanca se le ocurrió que el poder para la población negra tuvo que ser menor y por lo tanto no podían votar ni ser votados. Y por lo tanto ha habido una historia en donde el poder se ha venido ganando tanto en la población negra de Estados Unidos como afortunadamente las mujeres en México, que hoy pues se han ganado al menos, por supuesto, el tema de votar y ser votadas, aunque seguimos teniendo broncas, ¿no? En el siglo XXI, una mujer ganó la presidencia municipal de un municipio en Oaxaca, Eufrosina Cruz, y no la dejaron ejercer porque era mujer. Siglo XXI en México, ¿eh? Es decir, si queremos igualdad, el tema de poder es central y es difícil, ¿no? Dos, me da la impresión, Mario Luis, que el centro del acuerdo de política social es reducir la pobreza, porque ahí hay más acuerdos que la reducción de la desigualdad así general, ¿no? O sea, yo sigo escuchando que no hay que tocar la desigualdad. La desigualdad es un tema que no es un tema, no solamente no es relevante, sino que es contraproducente. He oído esos. Y yo creo que lo que están pensando muchas personas que defienden ese punto es, sobre todo, la desigualdad solamente del ingreso, ¿no? Y yo creo, por lo tanto, que podremos reducir la desigualdad cuando encontremos un acuerdo de la desigualdad de qué. Y por eso mi propuesta es que nos centremos en la desigualdad de oportunidades, porque la desigualdad de oportunidades puede generar muchos más acuerdos que la desigualdad del ingreso. Esa es mi hipótesis, ¿no? Porque si no, me parece que va a haber más problemas con ese acuerdo. Y por lo tanto, y tercer punto, precisamente como decimos, solamente abatir los indicadores de pobreza tal y como los medimos es insuficiente, va a implicar generar otros indicadores, o ya sea de pobreza más altos o de inclusión, oportunidades o más altos, para que los gobernantes no solamente hagan acción de política pública para abatir las carencias tal y como las medimos de pobreza, sino para que tengan en mente algo más alto. De otra manera, nos vamos a quedar solamente con el piso firme y la beca de Prospera. Tengo unas preguntas y estas son para Gonzalo. Mario Luis tiene unas, voy a tratar de agruparlas. Y creo que están en el mismo sistema. Y la sintetiza muy bien un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué ha hecho el derecho para cambiar todo eso? Es que, insisto, de esto hemos hablado mucho, hace muchos años ya con Mario Luis y con Gonzalo, pero yo creo que el derecho, y voy a decir algo un poco iconoclasta viniendo de un ministro de la Suprema Corte, pero aquí estoy como miembro del Colegio Nacional, yo creo que el derecho en sí mismo no tiene una capacidad de transformación. Hace muchos años Eduardo Noboa Monreal, que fue ministro
del presidente Allende y participó extraordinariamente en los trabajos para la nacionalización del cobre, escribió un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica que tiene un título ciertamente inquietante, que se llamaba El derecho como obstáculo para el cambio social. Es un libro importante que hoy casi ya nadie lee. Pero me parece que en muchas ocasiones el derecho tiene o la función de ser un obstáculo, como decía don Eduardo, o tiene la función de ser un distractor del cambio social. En algún libro que yo escribí alguna vez me di cuenta que en los años 70, cuando la situación económica empezó a decrecer, en los años de la presidencia del presidente Echeverría, fue cuando empezaron a constitucionalizarse los derechos sociales. Entonces uno podría hacerse una pregunta bastante obvia. ¿Por qué en los momentos en donde la crisis económica, después del modelo estabilizador, empezó a decrecer por defectos nacionales o por el contexto internacional, no entro a esa discusión en este momento, es cuando empezamos a constitucionalizar unos derechos que desde luego requerían unas enormes cantidades de dinero y requieren, a final de cuentas, en el Estado social, una redistribución brutal del ingreso. Si no hay redistribución del ingreso, es extraordinariamente difícil que se pueda hacer. Ustedes lean lo que tiene, simplemente por decir un solo ejemplo, el artículo 4 constitucional. Tiene ahí derecho al agua potable, a la salud, a la vivienda, bueno, en fin, a una vida prácticamente maravillosa para todos nosotros. ¿Cuánto cuestan esos derechos? Cuestan muchísimo dinero, pero seguimos teniendo unas tasas bajas, tenemos teniendo unas tasas fijas, tenemos teniendo una recaudación increíblemente desigual y una cantidad de exenciones, en fin. Entonces uno hace una pregunta bastante obvia, casi de cuenta, no ni siquiera de profundas matemáticas, casi es aritmética. ¿Y de dónde se va a financiar la totalidad de las cosas que están allí puestas? Si realmente fuéramos en términos jurídicos a un sistema, tendríamos que tener varias cosas. Lo que decía hace un rato Mario Luis, que me parece central, tendríamos que tener unas leyes que articularan esas determinaciones de los derechos sociales. Tendríamos que tener reglamentos que articularan estas condiciones. Tendríamos que tener normas oficiales, pongo el ejemplo del sector salud, acuerdos, circulares, decretos. Es decir, el orden jurídico es un orden enormemente complicado, con unas redes normativas muy complejas, y basta que uno le corta un pedazo para que no se logre el efecto que se da. Tuvimos un asunto en la Suprema Corte, se acordarán aquí algunas personas, porque tengo yo el gusto de trabajar con ellas en la Suprema Corte, el caso de la píldora al día siguiente en los municipios oaxaqueños. Fueron a pedirle a las autoridades de salud de un municipio muy pobre en Oaxaca una píldora al día siguiente. Y la autoridad del municipio dijo, y con razón, no hay ninguna norma que me obligue a ello. Y si yo le doy a usted la píldora, yo me voy a la cárcel. ¿Por qué? Porque yo no estoy autorizado para dar esas cosas. Entonces, si uno le corta un tramo a la normatividad, ¿sí? Un tramo, la autoridad que está abajo y que tiene que actuar con fundamento en una norma puede contestar de buena o de mala fe, ni siquiera lo juzgo, yo no puedo hacer eso que usted me pide. ¿Por qué? Porque no hay norma alguna que me lo autorice. Consecuentemente, si yo hago lo que usted quiere, me voy a la cárcel. Uno, o dos, no tengo la pastilla que usted me está pidiendo. ¿Por qué no me la surten? Porque no está en el cuadro de salud. ¿Y por qué no está? Porque hay una deficiencia administrativa en ese sentido. Esta es la parte como más básica del entramado. Ahora, si a eso le agregan ustedes la no disponibilidad de recursos, ¿qué es lo que hacen? Que fuerzan a la persona a que venga en un juicio de amparo. Y es un viacrucis el amparo, porque es un juicio muy técnico, muy complejo, muy sofisticado, que ni siquiera abogados de cierto nivel le entienden, tienen su lógica, sus reglas, sus peculiaridades, y estamos todo el día, ustedes ven las sesiones, peleando que esto es improcedente, que si esto es fundado y que si esto es infundado, es decir, una serie de términos para más o menos tratar de alinear los problemas adentro. Entonces, creo en ocasiones que, y me parece, y voy a decir una palabra fuerte, que forma parte también de las propias condiciones de la dominación, lanzar mensajes normativos, apaciguar a las personas que piensan que esto ya se está logrando, al final del día retirar algunos elementos normativos y darle al traste completamente a todas las posibilidades normativas de transformación social. Entonces, lo que parece que es causa de la solución, o parece que es solución, se vuelve a convertir en causa de un problema. Y otra vez, se ajusta. Vienen personas
como el Coneval, como las que hace Mario Luis en Fuentes, lo que hace Rolando, en fin, lo que hacen las ONGs, vienen, parchan ese segmento y vuelve a aparecer otro segmento y otro segmento y otro segmento. Es decir, yo me voy dando a veces cuenta que el derecho, como decía Novoa, sí tiene algunas condiciones de no realización del propio orden jurídico. Entonces vivimos en un mundo así un poco de fantasía donde basta ponerle en la norma, basta decir algunas cosas, basta darles generar un órgano, instituto, centro, comisión, en fin, el nombre es lo de menos, de estos que ahora se han multiplicado increíblemente, se generan problemas competenciales, problemas normativos, problemas presupuestales, y eso que tenía que pasar en la realidad no pasa. A veces de buena fe, a veces de mala fe y en ocasiones con un dominante ideológico que me parece que también hay que considerarlo para entender por qué luego las cosas no funcionan como debían estar funcionando. Entonces sí creo que son cosas enormemente complejas. Pensar que el derecho por sí mismo tiene la virtud o es tan virtuoso como para transformarlo así, es suponer que el derecho tiene una sustantividad, voy a decir una cosa un poco pedante, que se autorrealiza. Y el derecho simplemente es un instrumento que se produce por ciertos sujetos para realizar o lograr determinado tipo de consecuencias y determinado tipo de fines. Si yo pongo una cosa que funciona bien, pues funcionaría bien. Si yo de buena o mala fe pongo algo que funciona mal, doy la apariencia de que está funcionando bien, pero al final del día funciona mal. Y es ese derecho el que no alcanza a lograr en modo alguno la realización de los elementos sustantivos o materiales, como lo quieran ver, que se va logrando. Entonces yo creo que en este sentido sí debemos ver al derecho con mayor sospecha a la que normalmente lo vemos. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay diseños hechos ex profeso para que las cosas no funcionen. Luego hay una ignorancia increíblemente alta de la racionalidad general del derecho. Se ponen cosas que uno dice, ¿y con esto piensan que van a transformar la realidad? Como si uno quisiera matar a alguien con un clip, digo, pues a lo mejor, pero es extraordinariamente difícil, ¿no? Con un elefante, con un clip, pues no veo qué posibilidades tenga uno en eso. Entonces, hay cosas que ni siquiera están diseñadas y uno piensa, pues estos son o de una ingenuidad increíble, o de una incompetencia increíble, o de una mala fe increíble. No lo sé cuál es de las tres, y habría a lo mejor que hacer ahí alguna consideración. Pero de que esa parte es sumamente compleja, sí. Y yo creo que no le demos al derecho y a quienes producen el derecho esta como bendición anticipada, decir, lo que se formaliza como derecho tiene potencial transformador. No, yo creo que a veces tiene un potencial obstaculizador increíblemente poderoso para que se logren cosas que, curiosa y paradójicamente, con eso terminó, el propio derecho postula que se van a realizar, cuando el propio derecho es, a través de 2 o 3 mecanismos, el que impide que se realicen las cosas que se están postulando. Creo que aquí hay un problema bien interesante. Ahora, regresamos al orden. Hemos tratado de agrupar las preguntas para efectos de ser respetuosos del tiempo. Le doy el uso de la palabra a Mario Luis Fuentes y enseguida a Gonzalo Hernández. Gracias. Parto para retomar y darle continuidad a la reflexión que hacía José Ramón Cosío. El marco jurídico tiene como supuesto central la existencia de un Estado que pueda ejercer, aplicar, exigir la norma. De ahí que muchas veces la iniciativa jurídica o la ley emitida está generando un efecto muy perverso, esteriliza el esfuerzo ciudadano, porque tenemos ya la ley, bueno, esperemos que se aplique. Y ahí sin duda comparto esta noción que el marco jurídico tiene un supuesto central, existencia de un Estado legítimo, creíble, eficaz, eficiente, capaz de aplicar la norma y éticamente y moralmente inexpugnable. De ahí que sin duda es importante, pero por otra parte, también el derecho, y me refiero al artículo 1, y hay un debate ahí, plantea necesariamente y exigentemente y vitalmente la noción y la oportunidad de tener una utopía puesta, el ejercicio de todos los derechos. Y ahí, si no planteamos la utopía, no vamos a hacer lo necesario, no lo que se puede. Entonces, en ese sentido, también marca, como ha marcado la Constitución del 17, a meses de la reflexión del centenario,
es que también la constitucionalidad es una visión de país, y ahí hay esta enorme tensión. Entonces, en ese sentido, déjeme referir también a algunas reflexiones que me provoca la última intervención de Gonzalo. La pregunta es que probablemente esta intención del poder de centrar la pobreza como el elemento a resolver lo social implica que la pobreza, para resolver la pobreza, no afectas intereses, no afectas el poder. Por eso el discurso, la narrativa de la pobreza hace invisible la injusticia, la concentración del poder. Por eso no se interioriza el discurso, la narrativa de enfrentar la desigualdad, porque implica enfrentar el poder legítimamente construido en código democrático. Tampoco hay que estigmatizarlo. Es un poder que en código democrático se ha extendido ante la debilidad del Estado. Pero en ese sentido, yo insisto, si no logramos centrar que el gran tema de la democracia, del desarrollo, es la desigualdad y las brechas crecientes, seguiremos en esta noción que invisibiliza la injusticia y mantiene este estado de enormes brechas de poder y riqueza en unos cuantos. De ahí que ponga en tensión de que yo no acepto que no podemos enfrentar la desigualdad de ingreso. Implica un gran pacto social, una gran reforma fiscal. No podemos evitarla. Porque planear el centro, lo que Gonzalo pone de las oportunidades, implica regular los mercados. La oportunidad los dan los mercados. Y los mercados hoy son ineficientes, concentran el poder y permiten que solo algunos que tienen las redes puedan tener los empleos con salarios dignos. No hay manera de enfrentar la desigualdad si no enfrentamos a través del gran instrumento de pacto social que es el presupuesto de egresos, establecer que paguen lo justo los que más tienen y tener un Estado que distribuya con eficiencia y eticidad esos recursos para igualar oportunidades. No, en mi concepción no hay manera de obviar la enorme necesidad de hacer una profunda reforma fiscal que salga del debilitamiento presupuestal que tiene el Estado mexicano, que es una de las naciones que menos recauda en términos de PIB que lo que recauda Centroamérica, Guatemala o Costa Rica. Y es un acuerdo del poder. La renuncia, a mi juicio, discutible, del actual presidente de no hacer una reforma fiscal en su periodo es una discusión que hay que insistir y hay que plantear al legislativo, al Congreso, que hoy está en su facultad de, si el Ejecutivo por razones del poder en código democrático no la asume, que el Congreso asuma la reforma para no lastimar más con los recortes que están planteando. Y ahí hay una pregunta, me voy a las preguntas para ser más preciso, y sin duda atrás de esto está lo que bien dice el economista Néstor Martínez, una discusión de fondo, el curso de desarrollo, el modelo de desarrollo. Hay toda la discusión soterrada, oscura, de que este modelo de desarrollo en el cual las reformas estructurales van a generar competencia y esa competencia va a generar el crecimiento y ese crecimiento se va a distribuir a través de los mercados. Hoy, grupos como el nuevo curso de desarrollo, un grupo de la UNAM que coordina Cordera, Rolando Cordera, planteamos que debemos plantear un nuevo curso de desarrollo que implica política industrial, que implica un Estado recaudador eficiente, que implica inversión física, y no lo que tenemos, la inversión pública más reducida en las últimas 2 décadas. Sí, se requiere mencionar, y concuerdo y acepto el señalamiento, invocar la esfera de la idea de desarrollo anclada en un modelo económico todavía insistentemente articulado a una visión exportadora. Y tenemos esta paradoja, datos de exportación que podrían algunos argumentar que hablan que el país ha logrado sin duda un éxito externo, pero una enorme fractura en el ingreso interno, una demanda interna que no responde a ese crecimiento externo. De ahí que sí, sin duda, yo sí afirmaría el fracaso del modelo económico, un fracaso que debería medir en términos de concentración y la poca oportunidad. 60% de los que hoy tienen empleo ganan menos de 3 salarios mínimos, que los coloca abajo de la línea de bienestar. Un estudiante del FES Aragón, José Luis, pregunta: ¿como ciudadano y estudiante puedo ayudar a erradicar la pobreza? Sí. ¿Cómo?
haciendo política, exigiendo derechos, aplicando la norma, exigiendo la norma. Y ahí tenemos un tema, otra palabra que habría que mencionar: construir una ciudadanía activa, exigente, demandante, que rompa estos compartimientos que no tenemos la participación ni el reconocimiento que requiere la transformación en código democrático, para incluso plantear la pregunta que hace Julio César Rangel, un otro estudiante de Economía de la UNAM, en que sin duda tenemos que preguntar las implicaciones de la desmercantilización. Ya estamos en esa ruta. Hay una serie de apoyos económicos que se dan a personas con discapacidad, a mujeres con embarazo adolescente, a personas adultos mayores, que se le da una transferencia monetaria independientemente de su relación con los mercados. La desmercantilización de ciertos apoyos es una tendencia de los últimos 15, 20 años. Obviamente hay discusiones sobre la renta ciudadana, que todos los mexicanos de cierta edad reciban un ingreso independientemente de su condición laboral. Pero son unas discusiones pero eso implica el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento económico. Pero sin duda, hoy está en la discusión de cómo ordenamos esta enorme cantidad de programas que transfieren recursos, Coneval lo ha documentado muy bien, que generan mayores brechas, porque si vives en el DF recibes un monto, pero si vives en Morelos otro, generando una enorme desigualdad y brechas desde el gobierno. Y en ese sentido yo quiero reivindicar: si hay una institución que en la última década ha acreditado una autonomía de facto y una enorme credibilidad y una enorme eticidad, es Coneval. Y no tengo ninguna mayor oportunidad de hacer el reconocimiento a Gonzalo, que ha sido su constructor y director, al grupo de consejeros que ha logrado, y la medición nos ha hecho visibles. Somos una generación que tiene mucha información y es mucho el esfuerzo que ha hecho Coneval de darnos estas dimensiones, no en un sentido de satisfacción, en el sentido de que hoy tenemos nociones muy claras en muchas dimensiones de los fenómenos sociales, y sin duda tenemos un gran desconocimiento en muchos, pero Coneval sigue y es condición, yo diría, necesaria para la reforma institucional, la gran reforma social. De ahí que creo que Coneval, hay una pregunta que implica que si Coneval no tuviera un papel, creo que Coneval debe seguir siendo un papel importante y ojalá preserve su autonomía y su fuerza y su enorme fuerza académica. Y la última pregunta que me toca es: ¿igualdad de qué? ¿Igualdad de oportunidades? Sí, pero también igualdad de ingresos, igualdad de resultados. Y hoy tenemos que creo que la mayor amenaza, y déjenme repetir algo que repito mucho, incluso algunos alumnos que están aquí saben que lo repito, es: ¿cuánta desigualdad y pobreza puede resistir la democracia? Nuestra democracia está siendo erosionada por estos procesos. Y de allí que no es un tema económico, por eso no podemos obviar el tema de concentración de ingresos y de activos. Eso implica un tema que generaría enorme polarización. Pues bueno, sí, impuestos a la transferencia de activos, a herencias, a las ganancias de la bolsa. Tasas progresivas. No es aceptable que la tasa de ingreso máximo al impuesto a la renta sea la que tenemos y que sea la misma que paga el percentil más alto, donde están estos 4 grandes multimillonarios, y está el resto, 10% de la población, que tienen salarios de 30,000 adelante. Entonces, sin duda es importante construir, y la única manera de construir es en una acción política y de lo político, que la narrativa de la cuestión social, insisto, incorpore que la pobreza implica enfrentar las brechas y la desigualdad. Varias preguntas, contesto así en general, y si me quedan unas, pues ya luego en corto. Uno es varias sobre la importancia de la educación tanto para mejorar la igualdad como para abatir pobreza. Sin duda es una vía, es una de las mejores vías el poder tener acceso a educación de calidad. Tenemos, ya decía hace rato, cada vez más cobertura de niñas y niños en educación primaria, secundaria, preparatoria, está muy bien, pero con unas enormes desigualdades de calidad educativa. Y por lo tanto, esa desigualdad de la calidad educativa mañana va a generar desigualdad de los ingresos y de oportunidades
de manera muy, muy clara. Por lo tanto, decíamos, la necesidad de tener con claridad indicadores de acceso efectivo, de acceso de calidad educativa, no solamente educativo, también, por supuesto, a los servicios de salud. De otra manera, pues estamos generando, estamos volviendo a ampliar los elementos de desigualdad que hoy ya tenemos. Y yo me haría una pregunta. Aquí dicen, bueno, entonces, ¿qué se requiere para tener esta igualdad de oportunidades, por ejemplo, a partir de la educación? Yo diría, a ver, ¿qué pasos requerimos para que, déjame insistir con este grupo, una mujer indígena pudiera tener, si quiere, acceso a una maestría de calidad con posibilidad de ser aceptada? ¿Qué necesitamos? ¿Piso firme en su casa? Pues sí, pero eso queda muy bajo. Requerimos muchas más cosas, muchos más elementos de los que hoy estamos incluyendo en los indicadores de pobreza para que esa mujer indígena, para que muchas mujeres indígenas tengan el chance de ser aceptadas exitosamente el día de mañana en una maestría de calidad. Requerimos muchas cosas. Una de ellas, seguramente, como sucede en Estados Unidos, es acciones afirmativas. La acción afirmativa, yo sé que es un tema polémico, pero sin duda, desde mi punto de vista, tiene que ser una acción fundamental, lo ha sido en Estados Unidos, para que los grupos en desventaja tengan ese chance de acceder a nichos educativos o en los propios congresos, que de otra manera se tardaría uno mucho más en poder tener mujeres indígenas en las mejores universidades, en las mejores maestrías. Me parece que esos elementos son adicionales a los programas sociales que hemos platicado, algunos más exitosos que otros. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para mañana poder tener la posibilidad de que el 10% de los competidores al Senado sean indígenas? Pues necesitamos mucho más que Prospera, ¿no? Y digo 10%, 8%, para que sea equiparable al porcentaje de indígenas en México. Entonces, por eso decía, y coincido con Mario Luis, una cosa es simplemente la acción de política pública de los programas ya muy conocidos, algunos exitosos, de las becas y los pisos firmes, el agua potable, el drenaje, todos ellos elementos importantes, y otro muy distinto, pensar en qué más podemos tener para hacer política pública igualadora y que el día de mañana más población tenga acceso a esas oportunidades. Y por eso sí creo, como aquí se ha dicho, que el hilo conductor de cualquier política pública, de casi cualquier plan de nacional de desarrollo, tiene que ser los artículos 1 y 4 de la Constitución en materia de derechos. Que cada gobierno le vaya poniendo formas diferentes, pero que sea una ruta a trazar. Y que la ruta sea cómo vamos igualando de manera progresiva y con presupuestos concretos el acceso a los derechos de manera progresiva. No tendríamos ahorita presupuesto para hacerlo de manera universal para todos, pero sí plantearnos el ejercicio de los siguientes 30 años en México, de qué presupuestos necesitamos para ir accediendo de manera importante a los derechos que son universales, que son para todos, y por eso el tema de universalidad es tan relevante, ¿no? Son para todos, pero para que sea acceso efectivo, unas personas requerirán insumos diferentes, sin duda, ¿no? Y eso me lleva, y termino diciendo, que me sigue sorprendiendo en este siglo XXI la cantidad de pretextos que nos damos para querer que algunos grupos de la población no tengan los mismos derechos que otros. Sí me parece que somos unos expertos en los pretextos, ¿no? No, es que los matrimonios solamente tienen que ser en población heterosexual porque… Y los pretextos son enormes, con todo respeto, caray. Es haber derechos iguales para todas las personas, no importa quiénes sean, qué condición tienen. Esa me parece bien sencillo, porque a mí no me gustaría el día de mañana que me digan, mira, como este cuate es morenito y es mexicano y es tal,
pues ese cuate no requiere, no, vamos a quitar los derechos porque pues a mí no me gustaría que me hicieran nada con ningún derecho. Pues ahora, ¿por qué? A razón de que inventamos cosas, y sí me parece sorprendente que en el siglo XXI suceda esto, porque es un tema de poder. Al final es un tema de poder y lo escondemos en cosas históricas y de cultura y a veces de religión, y que sí me parece. Me decía un amigo, un cura amigo mío, me decía: oye, Gonzalo, nos critican porque en la religión católica no tratamos igual a las mujeres. A ver, las monjitas están re bien tratadas, ninguna está en pobreza extrema. Dice, lo que sí quieren es que les demos el poder. Eso sí, no, cabrón, ¿no? A ver, güey. A ver, entonces, eso implica, o sea, lo que me está diciendo mi amigo cura es, les podemos dar su piso firme y su desayuno, pero cuando quieren el poder ahí sí no, porque es un tema histórico. Hazme el rechiflado candor, como decía un cuate, ¿no? O sea, sí, históricamente es un ejemplo muy bueno donde las religiones se escudan, la religión católica y otras, en la historia, en lo que se dijo. A ver, maestro, pues no, es un tema de poder. Y cuando uno va al Muro de los Lamentos en Israel, en Jerusalén, pues las mujeres tienen acceso a un pedacito del Muro de los Lamentos. Es un tema de poder histórico. Y podemos tener pretextos múltiples. No, es que así está mejor y la historia. A ver, maestro, es puro pretexto. Los derechos y los accesos iguales para todos, sin pretextos. Pues muchísimas gracias a Mario Luis Fuentes y a Gonzalo Hernández por estas realmente muy interesantes reflexiones. Y yo sigo creyendo que es muy conveniente, y lo decía Mario Luis, hay que recomponer la narrativa. Por seguir tratando solo el tema de pobreza, la verdad me parece que sí tiene una parte a veces paternalista, que es la que está ahí definiendo. Le demos a esta persona, pues ya tiene un foco, ya tiene un poco de agua, ya tiene una tubería, no sé cuántos metros, en fin. Pero si no lo ve uno particularmente con el tema de la desigualdad, entonces lo que sí se sigue generando, este es mi punto de vista, es una condición de dominación. Mira, tú vas a tener esta situación muy básica, ya subiste, ya comes, no sé si 3 veces al día, pero ya comes mejor, ya tienes una dieta, ya tienes algunas cosas, pero los centros de poder, la reflexión, la ideología, los mecanismos jurídicos, eso lo sigo controlando yo porque tú no vas a tener ninguna posibilidad de acceso. Seguramente aquí varios han leído este libro de Frankfurt sobre la desigualdad, y la idea de la desigualdad no tiene un componente moral, me parece un asunto bien delicado, porque si bien es cierto, dice él, que hay una serie de elementos relacionados con la política, la economía, etcétera, no es un problema moral que existan estos diferenciales, aun cuando esto lleve a un apoderamiento de muchas de las cuestiones. Creo efectivamente, y creo que fue una buena idea, o que va a ser una idea no buena, sino necesaria, tratar pobreza y desigualdad y encontrar estas formas. También no veo cómo, si de los que están en una posición extraordinariamente rica se extrae una riqueza, no veo también cómo se genere una compensación de igualdad. No veo de dónde va a salir los recursos para tratar de elevar la condición de pobreza y disminuir la condición de igualdad. Creo que ahí hay temas muy importantes. Esta es la última de las conferencias de este segundo ciclo. Tuvimos el tema de las perspectivas y los desafíos actuales sobre la familia, las elecciones y las candidaturas independientes, pornografía y educación sexual, sobre todo en jóvenes, corrupción y transparencia, y ahora pobreza y desigualdad. Yo creo que ha sido un ciclo bien interesante. Quiero agradecer a David Sánchez Mejía, a Luz Elena Orozco, todo el apoyo que me dan, a los compañeros de la Suprema Corte y la ponencia siempre tan generosos y entusiastas, aquí al Colegio Nacional, a Fausto Cerón y al personal, a los compañeros que nos hacen los carteles, que siempre son buenísimos. Este de la portada, no sé si lo han visto, es realmente, son carteles muy inteligentes que denotan muy bien lo que queremos
hacer. Así es que de verdad a todos muchísimas gracias. A ver qué se nos ocurre para el ciclo del año entrante. Muchas gracias a los participantes, de verdad. Les tengo el mayor respeto intelectual y además un compromiso personal con lo que hacen y con lo que desarrollan en sus distintos campos. A todos ustedes muchas gracias y muy buenas noches.